Hola amigos, y bienvenidos a mi canal. Hoy, vamos a echar un vistazo oscuro a las armas brutales de la historia. Estos dispositivos y técnicas simples pero efectivas se han utilizado durante siglos para asesinatos, ejecuciones y torturas. ¿Garrote? El uso del garrote se remonta al Imperio Romano, donde se utilizaba como método de pena capital. También se utilizó en la Edad Media en España y Portugal. Las técnicas de asesinato tipo garrote también se emplearon ampliamente en los siglos XVII y XVIII en la India. Consiste en un collar de hierro atado a un poste. El cuello de la víctima se coloca en el collar y el collar se aprieta lentamente con un tornillo hasta que se produce la asfixia. El arma está diseñada para cortar el flujo de sangre al cerebro, lo que hace que la víctima pierda el conocimiento. Se pretendía que fuera una forma de ejecución más misericordiosa que la muerte por hoguera. Hay muchos tipos diferentes de garrotes, pero todos funcionan con el mismo principio básico. El garrote español, también conocido como el garrote vil. Este tipo de garrote fue comúnmente utilizado durante la Inquisición española. Se trataba de un dispositivo que consistía en un collar metálico con un tornillo que se podía apretar para aplastar la tráquea de la víctima. El garrote filipino, conocido como el chinelas. Este tipo de garrote estaba hecho de un trozo de madera o bambú y un trozo de cuerda. La cuerda se enrollaba alrededor del cuello de la víctima y se usaban los extremos para estrangularla. El garrote de alambre. Este tipo de garrote está formado por un trozo de alambre o cordón con asas en cada extremo. El alambre se enrolla alrededor del cuello de la víctima y se utilizan las asas para apretarlo, lo que provoca la estrangulación. Desde la Segunda Guerra Mundial, el garrote ha sido empleado regularmente como arma por los soldados como un medio silencioso para matar centinelas y otro personal enemigo. Las últimas ejecuciones de civiles en España, ambas por garrote, fueron las de la envenenadora Pilar Prades en mayo de 1959 y la del asesino José María Jarabo en julio de 1959. Conozcamos algunos datos en profundidad sobre el uso del garrote en los asesinatos. El garrote se ha utilizado en muchos asesinatos de alto perfil a lo largo de la historia, incluido el asesinato de León Trotsky en 1940 y el asesinato del primer ministro italiano, Aldo Moro en 1978. El garrote se puede usar de varias maneras, incluso desde atrás, desde el frente e incluso desde debajo de la barbilla. Cada método tiene sus propias ventajas y desventajas, y la elección del método a menudo depende de la situación específica. A pesar de su efectividad, el uso del garrote es ilegal en muchos países. En los Estados Unidos, por ejemplo, el uso del garrote se considera una forma de asesinato en primer grado y se castiga con la muerte o la cadena perpetua sin libertad condicional. El garrote es un arma brutal que causa una muerte lenta y dolorosa. Si bien ya no se usa tan ampliamente como antes, el garrote sigue siendo un símbolo escalofriante de brutalidad. Burro español. La máquina de burro español era como un triángulo de madera súper puntiagudo, como una montaña con un pico afilado apuntando hacia arriba. Los malos en Francia, España, Alemania e incluso Estados Unidos usaban este burro puntiagudo para lastimar a las personas que querían castigar. El delincuente estaba montado en el caballo, con pesas en los tobillos y las manos atadas a la espalda. Se esperaba que mantuvieran esta posición durante horas, a veces días. En el caballo de madera, con las cadenas aplicadas, todo el peso de la víctima o prisionero estaba sobre su vulva o pelvis. Se agregaron pesas en los tobillos a cada lado para hacer que la piel se desgarrara. Se causaría un dolor severo a la víctima en la entrepierna y el área inferior, pero si el castigo estaba destinado a ser aún más brutal, la víctima se dividiría en dos mitades. Esto convirtió al caballo de madera en uno de los dispositivos de tortura más brutales de la historia. A veces, las víctimas permanecían sentadas durante días hasta que se rompían por agotamiento o estaban a punto de quedar discapacitadas permanentemente. Una vez castigado por el caballo de madera, uno nunca podría volver a caminar por el mismo camino con la garantía de daño genital, un perineo roto y un sacro roto. Hoy en día, el burro español o el caballo de madera es completamente inapropiado para las sociedades civiles democráticas. De hecho, hay varias convenciones y tratados que la comunidad internacional ha afirmado que prohíben el uso de la tortura contra prisioneros y delincuentes. Si bien estos tratados y convenciones se incumplen con frecuencia, lo que es innegable es que algo tan brutal como el burro español ha desaparecido del léxico. Tortura de bambú en crecimiento. La creciente teoría de la tortura de bambú aún no se ha confirmado. Existe una gran probabilidad de que realmente se haya utilizado. La víctima está básicamente atada, mirando hacia arriba, sobre brotes de bambú que crecen. El bambú puede crecer excepcionalmente rápido, a un ritmo de 40 milímetros en una hora. Los brotes de bambú afilados comenzaron a crecer y apuñalaron la espalda de la persona. Lentamente, y de manera muy dolorosa, comenzó a atravesar el cuerpo y finalmente salió por el otro lado. En última instancia, había múltiples brotes de bambú que salían de diferentes partes del cuerpo. La muerte era segura pero lenta, lo que la hacía aún más dolorosa. Era como caer sobre una cama de clavos. El desarrollo de la tortura con bambú se convirtió en práctica en el este y el sur de Asia. Durante la Segunda Guerra Mundial,
Los soldados japoneses utilizaron el método de tortura contra los soldados aliados. ¿Alguna vez has pensado que el bambú también podría usarse para algo tan horrible? Por favor, proporcione sus comentarios. Tortura china en el agua. Era un método de tortura en el que el agua fría goteaba lentamente a intervalos irregulares sobre el cuero cabelludo o la frente de la víctima. Por supuesto, la víctima estaba atada y no podía moverse. Las gotas de agua irregulares causaron miedo, lo que llevó a un brote psicótico de la víctima en menos de 24 horas. A mediados de 1800, este método fue utilizado en los manicomios franceses y alemanes por algunos médicos para curar a los pacientes de sus enfermedades mentales. Estaban seguros de que una acumulación de sangre en la cabeza hacía que la gente se volviera loca. Estos trabajadores del asilo usaban una máquina de goteo para aliviar la congestión interna. Los pacientes eran detenidos y comúnmente vendados los ojos antes de que se les soltara agua fría sobre la frente a intervalos regulares desde un balde de arriba. Este tratamiento también se empleaba para curar dolores de cabeza e insomnio. A Hipólito de Marsilis se le atribuye la invención de una forma de tortura con agua. Habiendo observado cómo las gotas de agua que caían una a una sobre una piedra creaban gradualmente un hueco, aplicó el método al cuerpo humano. Después de la tortura china con agua, las víctimas experimentan delirios, alucinaciones y pérdida de contacto con la realidad. Escafismo. Fue uno de los peores y más dolorosos métodos de tortura que fue utilizado por los persas y más tarde por los griegos. Este método infligió un inmenso sufrimiento y condujo a la muerte de las víctimas en cuestión de semanas. La víctima era desnudada y colocada en uno de los botes. El otro bote se colocaría encima de ellos, atrapándolos dentro. Se harían agujeros en la parte superior del bote para permitir que sobresalieran la cabeza, los brazos y las piernas de la persona. A continuación, se alimentaba a la persona con una mezcla de leche y miel hasta que se llenaba hasta el punto de las náuseas, lo que atraería a los insectos. Esto se repite todos los días. El efecto es que las moscas, las hormigas y las abejas, atraídas por la dulzura, se posan en su rostro y comienzan a torturar y lastimar al hombre indefenso. Además, su estómago se expande como lo está con la leche y la miel. Con el tiempo, los insectos pululaban alrededor y dentro del cuerpo de la persona, comiendo la miel y la leche y, finalmente, la carne de la persona. Si bien aparentemente no podía empeorar, los verdugos supuestamente vertían montones adicionales de leche y miel en los tejidos blandos del prisionero, es decir, sus genitales y anos. Los pequeños insectos acudían en masa a estas áreas para alimentarse, y lo que es peor, infectar las heridas con bacterias. Esas heridas infectadas invariablemente comenzarían a filtrar pus y estimularían la llegada de gusanos que también se reproducirían dentro de su cuerpo mientras transmitían aún más enfermedades. Fue en este punto cuando las ratas llegan para morder a la víctima moribunda y forzar su entrada. La víctima sufría en los botes, a menudo durante varios días, hasta que moría por una combinación de inanición, deshidratación y picaduras de insectos. Al concluir esta exploración, quiero dejarles un mensaje poderoso: vale la pena preservar la humanidad. A lo largo de la historia, hemos visto momentos de progreso increíble y crueldad horrible. Pero lo que nos define no es solo nuestra capacidad de infligir dolor, sino nuestra capacidad de compasión, innovación y construcción de un futuro mejor. La tortura y otros castigos crueles van en contra de la esencia misma de lo que significa ser humano. Infligen sufrimientos inimaginables, destruyen vidas y dejan cicatrices duraderas en las personas y las comunidades. Debemos elegir un camino diferente, uno en el que se haga justicia sin recurrir a la barbarie. Elijamos preservar lo mejor de la humanidad. Rechacemos la oscuridad de la crueldad y construyamos un futuro en el que la dignidad y el respeto sean derechos fundamentales para todos. Gracias por ver el vídeo. Por favor, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a mi canal. Gracias de nuevo.